Bienvenidos a Desde la Atalaya, el podcast donde subimos a mirar el panorama de la comunicación y a analizar qué están haciendo las organizaciones para comunicarse y para proyectarse en este 2026. Lo hacemos hoy con un invitado especial con el que nos vamos a acercar por primera vez en estos episodios que ya llevamos a nuestras espaldas al concepto de la reputación. Él es Pedro Linares, es un experto, una voz internacional más que autorizada en comunicación estratégica, en comunicación de crisis y también en construcción de confianza. En la actualidad, él desempeña su rol como gerente de reputación en Villafañe, una compañía de Román en Chile, o sea que para nosotros, Pedro, es un lujo tenerte aquí en Atalaya. Pues para mí también, la verdad que encantado de estar con vosotros y de compartir mis humildes conocimientos y poder charlar un rato con vosotros. Encantado. Seguro que para nosotros y para quien nos está viendo, escuchando, también es una oportunidad maravillosa para ver un poco cómo está cambiando el escenario, ¿no? Hacia dónde están evolucionando esas expectativas sociales, esa construcción de la confianza. Así que nada, si te parece, vamos ya de lleno con la primera pregunta. Sí. La primera pregunta, que es, yo diría, la pregunta del millón, ¿no? Teniendo en cuenta que la confianza ciudadana cada vez está más separado, cada vez confía menos la gente, tanto en instituciones como en marcas, como en empresas, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas acciones reputacionales que pueden generar confianza real y no solo comunicada? Mira, bueno, la verdad que estoy de acuerdo contigo, pero matizándole, ¿no? Si habéis leído el último informe de Edelman de este año, pues las empresas, las organizaciones empresariales siguen siendo pues las instituciones quizás que tienen mayor confianza en la ciudadanía, ¿no? Frente a la clase política, frente a los periodistas, etcétera, ¿no? Entonces las organizaciones siguen siendo, no te voy a decir un referente, pero sí importante para la sociedad en general. Y en ese sentido el rol que tienen ahora los CEOs es muy importante en ese sentido, ¿no? Yo te diría que ahora hay como 2 o 3 elementos que son importantes a la hora de definir un poco hacia dónde tienen que ir las organizaciones o lo que están haciendo las organizaciones en el tema de la gestión de los intangibles, ¿no? Un tema fundamental es la coherencia, ¿no? La coherencia es un tema clave porque ahora digamos que el público ya no sirve que le vendas una campaña con un claim y ya por eso va a tener el impacto que la organización quiere, ¿no? Entonces la coherencia me parece que es fundamental y en ese sentido de la coherencia yo vinculo mucho el tema del propósito de la organización con realmente el cumplimiento de ese propósito, ¿no? Cosa que parece que el propósito es algo que hay que hacer, pero después cumplirlo no se cumple, ¿no? Eso por un lado. Después la transparencia, ¿no? Las organizaciones, yo creo que es un tema que ya vivimos desde hace tiempo, ¿no? Las organizaciones tienen que ser cada vez más transparentes. Yo creo que hacen el esfuerzo en general todas las organizaciones de ser transparentes y me parece que es muy importante. Y quizás por último te diría la escucha, ¿no? Yo creo que es fundamental el tema de la escucha. Me parece que es un tema clave. Las organizaciones tienen que estar muy atentas a lo que se mueve en el entorno externo, pero también en el entorno interno. Entonces, la escucha y la escucha activa me parece que es una clave importante para saber realmente qué es lo que quieren tus públicos, tus stakeholders, y hacia dónde tienes que ir un poco dirigiendo tu camino, ¿no? Yo diría que es un poco así como resumen. A veces mantener estos elementos, esta coherencia, esta escucha y demás, se puede volver complicado, sobre todo en el escenario actual, vamos a llamarlo amenazas, no son amenazas, porque a veces pueden funcionar como aliados, pero amenazas externas como, por ejemplo, la irrupción de la inteligencia artificial, que si la usas bien es una herramienta muy útil y un aliado para tu trabajo. Si lo usas mal puede resultar pues un peligro y desembocar en crisis para las organizaciones. ¿Qué supone a nivel de reputación para una empresa la irrupción de la inteligencia artificial y de la IA generativa, por ejemplo? A ver, yo creo que es decir, ir contra el progreso es un ridículo, ¿no? Yo creo que esto es una alianza importantísima. Hay una cosa para los que nos dedicamos desde hace años, y os incluyo a vosotros, aunque sois más jóvenes que yo, al tema de la comunicación. Hay un elemento que yo creo que es importante a la hora de hablar de reputación, y es que nosotros como compañía, que Villafañe llevamos, yo creo que casi 30 años, ¿no? Yo no llevo 30 años a la compañía, pero sí que la compañía lo tiene. La reputación no es comunicación, son cosas diferentes, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, a la hora de decir el tema de la inteligencia artificial y generativa para la reputación y para el trabajo de la reputación, que al final lo que trabajas
es intangibilizar lo intangible, es fundamental. O sea, el avance y la ayuda que significa las herramientas de inteligencia artificial para nosotros son fundamentales, porque claro, a la hora de analizar pues los parámetros y los KPIs que puede tener una organización y eso transformarlo en una métrica, pues la inteligencia artificial es fundamental. Otra cosa es en comunicación, cuando tú en comunicación utilizas la IA y claro, ahí hay un tema ético, ¿no? Hasta qué punto tú tienes que utilizarlo como una herramienta de apoyo, pero lógicamente dentro de lo que es una herramienta ética, ¿no? Al final no es solo el hecho de que puedas, por ejemplo, que ahora todas las organizaciones, todas las consultoras, pues las notas de prensa que hacen de sus clientes las ven por ya, ¿no? Pero bueno, al final es un tema ético que lo hacía exactamente igual. Lo que pasa es que ahora la tecnología te permite agilizar mucho y ser mucho más efectivo en eso, ¿no? Eso es un poco lo que yo veo. Por eso digo yo que en el tema de reputación es muy importante, porque todo el trabajo algorítmico que se hace ahí para facilitarte el análisis del dato, eso es fundamental, pero te ayuda muchísimo. Yo vuelvo un segundo atrás, Pedro, hablabas antes de 3 claves, ¿no? La transparencia, la escucha y la coherencia, ¿no? Para vincularlo un poco con el propósito. En estos tiempos de pinkwashing, greenwashing y demás, que son conceptos con los que de alguna manera aludimos a esos intentos de manipularnos, ¿no? Por parte de las organizaciones. ¿Cómo puede hacer una marca para construir una reputación que verdaderamente esté basada en la coherencia? A ver, el otro día escuchaba o leía por ahí algunas empresas que hablaban del ¿cómo era? El Green Friday, ¿no? Eso ya es nuevo. Para mí eso, Atalaya todavía no ha llegado. Friday, ¿no? O sea, un poco que con el tema este del consumo, del Black Friday, entonces muchas compañías introducían un elemento nuevo de hacer, digamos, una jornada de consumo sostenible y, bueno, digamos, vinculado a una cultura de la organización de sostenibilidad, ¿no? Entonces hablaban del Green Friday, ¿no? Entonces, bueno, todas estas terminologías al final lo que tienen que, lo que dices, lo que hablábamos es el tema de la coherencia, ¿no? De qué forma eso va vinculado realmente con lo que es el desarrollo de tu organización y de la cultura de tu organización, ¿no? A ver, yo creo que la reputación es algo que se construye a lo largo de una vida. Uh-huh. Y yo soy contrario a esa idea de que dice que la reputación se construye toda la vida y la pierdes un día por una crisis, ¿no? Eso realmente las empresas que trabajan su reputación cuando tienen una crisis se pueden ver dañada su reputación, pero no pierden su reputación. Hay muchos ejemplos de compañías que han sufrido crisis muy profundas, crisis reputacionales que le han costado. Estoy recordando a Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Pues miles de millones de euros, sin embargo, no han perdido su reputación, la han ido recuperando poco a poco, porque está sobre una base de una cultura organizacional que se apoya un poco sus principios, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la reputación es un tema de construir día a día y lo que es muy importante es que la reputación no es algo etéreo. Es decir, no, yo tengo reputación porque vendo muchos productos. Entonces yo como tengo una cuenta de resultados a final de año que es positiva, entonces ya tengo reputación. Y eso no es la reputación. La reputación nosotros la definimos en 2 términos, ¿no? Es un binomio que es la realidad de la organización más el reconocimiento. Es decir, la realidad es cómo eres tú como compañía, cómo es tu desempeño, cómo son tus resultados, etc. Y después el reconocimiento que tienen tus stakeholders de ti, ¿no? Porque tú puedes tener un fantástico resultado económico y sin embargo tus stakeholders o alguno de tus stakeholders no tienen un reconocimiento positivo de ti, con lo cual tienes ahí pues un gap que tienes que gestionar, o al revés. Hay grandes compañías que son o compañías que son, incluso multinacionales que han sido pues supuestamente las grandes reputadas del sector energético, como Enron, por ejemplo, y resulta que estaban construidas sobre arenas movedizas, que era una falta absoluta de reputación. Cuando tuvieron una crisis se hundieron. ¿Por qué? Porque la realidad era nefasta y el reconocimiento, sin embargo, que tenía por parte de muchos de sus stakeholders era muy positivo, ¿no? Entonces, hay que trabajar en esas 2 áreas, ¿no? En la realidad de la compañía y después trabajar en el reconocimiento que tus stakeholders hacen de esa realidad que tú tienes, ¿no? Uh-huh. Por eso ahí es muy importante, y es un trabajo que para nosotros es básico, es definir bien tus stakeholders. Y no solo definirlos, sino además jerarquizarlos. Porque no todas las compañías, tú puedes pensar,
para mí el cliente es el principal stakeholder que tengo. Y a veces no lo es. A veces pueden ser tus accionistas o a veces pueden ser tus empleados. Es decir, el cliente es fundamental en un negocio, ¿no? Pero a veces no es el stakeholder más importante. Entonces, eso es muy importante tenerlo analizado, jerarquizado, para tú trabajar precisamente con cada uno de ellos, segmentando qué tipo de trabajo tienes que hacer con cada uno de ellos, ¿no? Hablando de reputación, la reputación mantiene al final un vínculo también muy estrecho con las redes sociales, con los medios de comunicación y con toda esa parte informativa que al final puede ayudar a mantener la reputación de una empresa o también, por otra parte, pues eso, a generar crisis como las que hablábamos, que luego depende de la base que tengas tú, la forma en la que las resuelves. Claro, el problema es que ahora vivimos en una época de saturación informativa. O sea, nos llegan estímulos por todas partes, información por redes sociales, información por medios de comunicación, prensa, radio y demás. Además, en este océano de información surge, como ya comentábamos, la inteligencia artificial, los deepfakes. Ya cada vez es más difícil ver el límite entre lo que es real y lo que no es real. Y eso también puede afectar negativamente a una empresa, incluso sin que la empresa haya cometido ningún error, haya hecho nada negativo. ¿Cómo se gestionan crisis reputacionales en este contexto? A ver, tener como una solución mágica para todo no tendría mucho sentido, ¿no? Lo que nosotros siempre hacemos es analizar muy bien la compañía y segmentar mucho precisamente en los canales en los que tiene que estar. Entonces, claro, si me hablas de una gran compañía, una compañía multinacional que tiene que tener, pues no sé, una compañía aérea que tiene que tener una escucha en todos sus canales, claro, tienes que segmentar mucho cada uno de los canales en los que estás trabajando, ¿no? Si hablas con una pyme, que al final las pymes son la base más importante de las consultoras y de las organizaciones con las que nosotros trabajamos, ahí lo importante, la gestión, es tener muy definido lo que te decía, los stakeholders. ¿Quiénes son tus stakeholders? ¿Dónde se mueven? Por eso la escucha activa es muy, muy importante. ¿Dónde se están moviendo? Es decir, tú no tienes que intentar apagar una crisis que puede haber reputacional de un sector en redes sociales por el hecho de que tu propia compañía está ahí metida, ¿no? Entonces, tendrás que analizar en cada situación cómo es el tema, ¿no? Gestionar esto, como dices tú, con esta cantidad de medios que hay ahora, gestionar globalmente una compañía en cada uno de los canales que pueda tener una situación, eso es muy complicado y es casi imposible. O sea, tienes que ser muy real porque al final, es decir, todos nos movemos con un tema de negocio. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad, si tenemos un perfil de clientes que facturen, pues yo que sé, 1 millón, 2 millones, 3 o 5 o 10 millones de euros al año, que es a veces la base de nuestro negocio, no podemos tener una escucha activa en todos los canales pensando que en alguno de ellos puede surgir. Porque en el tema de las crisis, y es un poco en el tema en el que nosotros trabajamos más, porque es lo que realmente da resultado, lo que hay que hacer es la gestión previa. O sea, lo que son los riesgos reputacionales. Lo que tú tienes que tener definido es dónde yo puedo tener un riesgo para tener, digamos, una operativa en la cual tú puedes después atacar, digamos, ese problema, ¿no? Por eso hacía la salvedad al principio de que, por ejemplo, Villafañe no es una consultora de comunicación. Nosotros trabajamos en los riesgos reputacionales. Después, muchas veces la solución a ese riesgo puede ser una estrategia de comunicación, que ya lo hace por eso está Román, ¿no? Que hace la parte de comunicación. Pero lo importante, yo creo, a veces yo lo comparo con la salud, ¿no? Es decir, si te haces chequeos cada cierto tiempo, sabes que tienes un riesgo de salud menor, así realmente no te haces nunca ningún chequeo y cuando te aparece el problema tienes a veces un problema grave, a veces un problema más pequeño que puedes resolver fácilmente, ¿no? Si tú en una compañía tienes analizados claramente dónde está tu negocio, dónde están tus stakeholders, dónde puede haber un riesgo reputacional y cuáles son las soluciones que me puedo plantear ante ese riesgo, si ya no es un riesgo, sino que ya es algo efectivo, pues lógicamente, digamos que la probabilidad que pueda tener de éxito de esa gestión va a ser más alto.
Yo voy a coger tu ejemplo ahora del chequeo de salud. Vamos a hacer una simulación aquí. Desde la perspectiva que te da internacional que tienes tú, ¿qué 2 o 3 sectores dirías que en España más han sufrido un desgaste reputacional en los últimos años y qué lecciones crees que podemos sacar de eso, de ese chequeo que vamos a hacer? A ver, yo creo que hay un sector que convive con la crisis, ¿no? Que ya desde el origen es el sector energético. El sector energético ya implícitamente lleva ya la gestión de las crisis, ¿no? Después hay, yo por ejemplo, nosotros que hemos trabajado en el sector bancario y yo también he hecho cosas por mi cuenta en el sector bancario, también es un sector muy dado al tema de crisis, ¿no? Y bueno, hemos vivido algunas incluso de problemas con el tema de los pagos, después todas las denuncias que hay en las organizaciones de consumidores del tema de la gestión un poco bancaria hacia los clientes, ¿no? Yo creo que son los dos, se me ocurren en este momento esos dos, el energético. Y ahora desde hace un tiempo, como sabéis, que estoy viviendo en Chile, también hay ahí, para mí es todo un aprendizaje, ¿no? Que es el sector minero, ¿no? El sector minero allí es brutal. Y la verdad que el tema yo las compañías con las otras organizaciones con las que he estado, el tema de la gestión de las crisis en ese sector es también muy grande. Pero yo así globalmente se me está ocurriendo el sector energético y el sector bancario, diría que son esos 2 sectores. ¿Y qué 2 o 3 lecciones crees que podemos sacar de las crisis que han vivido reputacionales o que viven esos 2 sectores? A ver, en el sector energético la verdad que hacen un esfuerzo muy grande por ser transparentes y por lanzar una estrategia, de reputación y también de comunicación en el cual el pilar de la sostenibilidad es fundamental para ellos, ¿no? Lo que ocurre sí es cierto, es que lo que hablábamos antes del greenwashing y todo eso, ¿no? Es muy complicado para una compañía energética esto. A pesar de los esfuerzos que hacen de transparencia y de políticas, por ejemplo, hacia los colaboradores y eso, que son muy importantes, es un sector complicado. Está muy regulado en todos los países, pero aún así, y sobre todo cuando están internacionalizados, esto sí es cierto que tienen un grado de riesgo de reputación es muy alto, ¿no? Pero la verdad que para los que estamos trabajando en este entorno, y ya no te digo de nuestros propios clientes, ¿no? Sino que ves de otras compañías, es un aprendizaje. Y son yo creo que en muchos campos son una avanzadilla de lo que realmente se está desarrollando más en estrategias, sobre todo vinculado con los temas de sostenibilidad, ¿no? Y en el tema bancario, que está muy regulado, sí es cierto que también la banca hace un esfuerzo muy grande por el tema de la transparencia, ¿no? Y claro, el tema del dinero es muy sensible para el consumidor, ¿no? Y para el cliente final. Entonces, por mucho esfuerzo que haga la banca, pues a veces no siempre se ve recompensado. Pero yo creo que es un sector también que, si nos fijamos, hace un esfuerzo muy grande por ser transparente y por vincularse también sobre todo en la parte social, vincularse mucho con sus entornos para, crear esos vínculos de pertenencia y esos vínculos de relación con los stakeholders locales, ¿no? Vamos a, por supuesto, hablar del futuro, ¿no? Del futuro del sector, en tu caso, de la gestión, de la reputación de las empresas. En este contexto que hemos comentado hasta ahora, pues eso, de amenazas externas, la irrupción de la inteligencia artificial y demás, ¿cuáles son las tendencias que van a marcar el futuro de la gestión de reputación en corporaciones? A ver, yo creo que estamos viviendo precisamente este proceso, o sea, somos como contemporáneos del cambio y es muy difícil decir lo que puede pasar porque, claro,
Aparte, las regulaciones pueden cambiar. Fíjate lo que está pasando en el sector del automóvil, ¿no? Que ya todo el mundo estaba preparando un cambio inminente que iba a haber en la Unión Europea para el tema de la desaparición de los vehículos de gasolina y gasoil, y ahora resulta que ya lo han ampliado. Eso cambia mucho las estrategias de comunicación de las compañías. Imaginaros el cambio que puede ser para una compañía, ya te hablo de aquí de Galicia, como Stellantis, ¿no? Ese cambio es brutal, ¿no? Porque dices, oye, no, estábamos trabajando desde hace unos años en todo este proceso que iba a ser inminente y ahora ocurre esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema de la IA va a ser, lo estamos viendo ahora, y yo lo único que puedo hablar es positivamente en ese sentido, ¿no? Porque desde la parte del trabajo en los riesgos reputacionales y de mejorar la reputación de las organizaciones es una ayuda importante, ¿no? Yo creo que por ahí van a ir los tiros. Hay una cosa que también hay que decir en ese sentido, y es que en el tema profesional, y lo digo un poco por lo que nos afecta a nosotros, es todo un reto y sobre todo para los que ya planchamos canas, porque es todo un reto el cambio tan brutal que está habiendo contemporáneo, ¿no? Y ponerse, claro, para los profesionales de la comunicación o aquellos que quieren trabajar en reputación, en este momento el cambio está siendo, como os decía, contemporáneo. Hay que estar preparado. Claro, a ver, en el perfil del equipo que tenemos nosotros de trabajo, pues los que gestionan el dato no son gente de comunicación, evidentemente, ¿no? Porque tú sales de la Facultad de Comunicación y la verdad tienen muy poco idea de gestionar el dato, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos pues, gente de matemáticas, gente de física, que son los que realmente el trabajo de campo que podemos hacer nosotros, con las organizaciones con las que trabajamos y los que analizamos un poco esa parte de los KPIs que nos van a dar eso, la transformación de todo eso en un dato lo hace gente que está pues, trabajando en data, ¿no? Y yo creo que por ahí es el campo, ¿no? Y sí es cierto que ahí se está abriendo un abanico muy grande de profesionales, ¿no? No sé si me estoy desviando un poco de la pregunta, ¿no? Pero yo lo veo un poco por ahí, ¿no? Y después, para mí otro tema que estoy observando desde hace ya quizás un par de años es que el tema de la sostenibilidad y lo que eso representa, por ejemplo, para las empresas en Europa, todo el tema de los ESG, el tema de los ODS y todo eso, ¿no? Y llevar un poco también la gestión de eso dentro de las compañías, lo que está provocando también es que hay un nuevo perfil de profesionales que están trabajando en eso. Hace unos años, cuando empezó a ponerse, digamos, de moda, porque te lo imponían, ¿no? Y te estaban avisando desde Europa que, oye, que esto va a cambiar y tal, pues claro, al principio, ¿quién gestionaba eso? Pues que lo hagan los de comunicación, ¿no? Y los de comunicación de repente dijeron, oye, es que gestionar este tema no es tan fácil, esto es muy complicado, ¿no? Y eso ha ido variando ahora de los departamentos de comunicación y quizás sean los departamentos jurídicos los que están ahora en esa base, ¿no? Otra cosa es que después tú comunicas desde tu organización lo que son los cumplimientos de cómo estás cumpliendo tú con esas exigencias, pero para los profesionales de la comunicación es todo un reto, ¿no? Y ahí pues también se abre un campo que ya, sinceramente, las compañías grandes ya están buscando perfiles muy específicos para gestionar todo el tema de la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo en un entorno como el que vivimos tan regulado como es el de Europa, ¿no? Que veremos a ver un poco lo que pasa, ¿no? Pero en principio es lo que yo estoy observando, ¿no? Y es un tema global, porque al final las compañías se internacionalizan y tienen que cumplir requisitos en otras áreas. Nosotros tenemos clientes que son de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen negocio en Europa y para tener negocio en Europa necesitan cumplir una serie de requisitos que le están exigiendo la Unión Europea. Y ellos no tienen el conocimiento para hacer eso, porque las regulaciones en los países de origen son muchísimo más laxas, no tienen nada que ver. Entonces, eso sí que está cambiando mucho y está exigiendo pues un perfil de profesional pues bastante diferente. Yo creo que bastante diferente. Una tendencia clara entonces vemos que es la especialización, ¿no? Una mayor especialización, diversificación de perfiles. Y en este campo, ¿no? Porque llevamos en el tema de la especialización yo creo que ya bastantes años, ¿no? Pero es que ahora se concentra mucho en este tema, ¿no? Entonces, por eso es tan importante
Y aparte otra cosa que también quería comentar, ¿no? En el tema de la reputación, se vincula mucho el tema reputacional a las grandes compañías y a las temas, y en España a las que están en el IBEX, ¿no? Y no es así. O sea, está claro que esas compañías, las que están cotizadas, tienen una exigencia mucho más alta y tienen algunas incluso regulaciones que por ley tienen que hacer, ¿no? Pero el tema reputacional es un tema para las compañías pequeñas. Al final, si tú tienes una empresa en el IBEX que está trabajando con 300 o 400 KPIs para tener un cuadro de mando reputacional más global, tú a lo mejor puedes estar trabajando con una compañía más pequeña que a lo mejor tiene 50 empleados o 70 empleados y que puedes estar trabajando con 10 o 15 KPIs, ¿no? Que te pueden ayudar, pues eso, a definir un poco dónde están los riesgos que pueden tener y eso tener, pues no te voy a decir un cuadro de mando, pero es un pequeño cuadro de mando que tú, si tú tienes definido tus stakeholders y los atributos que quieres medir, te están dando una métrica que eso, si lo haces, pues, por ejemplo, nosotros que hacemos análisis reputacionales en grandes compañías cada 6 meses o cada año, ¿no? Pues a lo mejor una compañía más pequeña la hace cada año, cada 2 años, te está dando unas variables que tú estás viendo cómo estás evolucionando en una serie de elementos que te van a ayudar a mejorar precisamente tu negocio, ¿no? Y a evitar precisamente ese tipo de riesgos, ¿no? Pues Pedro, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. No, encantado de poder compartir estas cosas. Yo lo digo un poco, si quieres, dirigido a tus clientes, ¿no? Es decir, que vamos a hacer negocio. Vamos a hacer negocio. No, es importante, Pedro. A ver, todos estamos con el negocio. O sea, aquí es que lo que es ridículo, yo a veces se lo digo, bueno, ya sabes que soy profesor de universidad y doy clases en varias universidades, tanto en España como en América, ¿no? Y siempre les digo a mis alumnos, o sea, no tiene que dar vergüenza hablar de negocio, ni hablar de dinero. O sea, una organización para que sea sostenible, lo primero que tiene que hacer es ganar dinero. Porque si no gana dinero no va a ser sostenible. Porque lo primero sostenible que tiene que tener una organización es dinero para pagar a sus empleados. Con lo cual, si no tienes dinero, mal asunto. Por muy ecológico que seas o muy que apoyes a las comunidades. O sea, eso está bien, pero lo primero que tiene que ser negocio. Entonces, el tema de la reputación es un tema que tampoco hay que verlo como algo que tiene que ser para las grandes organizaciones, ¿no? Al final, tú tener definido dónde tienes riesgos, pues es lo que te decía un poco de la salud. Si tú lo tienes definido, pues tienes más probabilidades de que no tengas una enfermedad. Y esa enfermedad en una compañía pues es tener una crisis que puede ser pues porque resulta que los medios tienen una mala imagen de ti. Por ejemplo, muchas veces tú crees que tienes una buena política de empleabilidad y que eres una compañía bien vista por tus empleados, pero a lo mejor resulta que un día ves publicado una información en un medio y dices, oye, pues resulta que los medios no tienen una buena imagen de mí como empleador y yo, sin embargo, estoy haciendo un esfuerzo porque me parece muy importante para la reputación de mi compañía que tengan una buena visión de mí, un stakeholder tan importante como son los medios. Entonces, si tú lo tienes ahí analizado, porque los medios de comunicación suelen ser un stakeholder importante para todas las organizaciones, dices, oye, yo aquí tengo un problema, yo aquí tengo un riesgo. Entonces pones las medidas, de decir, a ver, vamos a ver por qué tengo este problema, para que ese medio de comunicación o esos medios a partir de ahora me pongan como un referente en el tema de la gestión del talento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco el tema. Entonces, la reputación yo creo que es un tema para todas las organizaciones. O sea, no es un tema que tiene que ser las empresas cotizadas, ni mucho menos. Es un poco, yo creo que lo que pasaba antes también hace muchos años con las redes, ¿no? Que solo eran para grandes empresas, claro, y demás. Claro. Y al final todo el mundo acaba entendiendo que tener una presencia cuidada en Internet es fundamental, pues igual que la gente tiene un escaparate bien cuidado en su tienda física. Efectivamente. Yo creo que es un poco la transición, digamos, o la evolución a la que nos iremos. Claro. Vamos a hablar más de presente, Pedro. Vamos a dejar el futuro, vamos a hablar del presente. Como ves, aquí tenemos un pequeño muestrario de recuerdos que nos han ido dejando invitados al podcast. ¿Qué nos has traído tú, Pedro, desde Chile? Pues mira, esto la verdad que me pilló así un poco, pero al final me acordé de una cosa que tenía y no es de Chile, en este caso es de México, que ya sabes que yo estuve viviendo muchos años en México y este año he estado allí y entonces, bueno, estuvimos en Mérida y había allí, pues, bueno, tiene una parte de artesanía, la verdad que es espectacular, la artesanía del Yucatán y os he traído pues una bolsa hecha a mano
por gente local de allí. Y oye, pues simplemente como recuerdo que tengáis aquí pues una bolsa hecha por artesanos esto de Mérida y que oye, pues simplemente que quede aquí como recuerdo de mi paso por aquí. Pues ya le buscarás ubicación. Sí, la ubicaremos ahí en un lugar destacado, porque además creo que es el... Bueno, no, hemos tenido también otros invitados internacionales, pero que vivieran en el extranjero, creo que eres el primero tú, Pedro. Una invitación a viajar, ¿no? Que aquí nos gusta bastante también. Hombre, yo desde luego, en este momento que estoy en Chile, la verdad que es un país... todavía llevo poco tiempo como para conocerlo, es un país muy grande, muy largo sobre todo, pero si os gusta la naturaleza es espectacular, la verdad que es espectacular, es lo único que puedo decir, ¿no? Y la verdad que os animo a que visitéis. Está un poco lejos porque la verdad que es un palizón de viaje. Yo ya me quejaba de México y ahora Chile son más lejos. Son 13 horas de vuelo. Perú es por ahí, ¿no? Yo creo que cuando estuve en Lima Sí, Perú puede ser parecido. Yo tengo una hija viviendo en Paraguay que la fui a buscar hoy al aeropuerto y fueron 11. O sea que por ahí. Pero sí, es un país, yo tengo muchas ganas de conocer sobre todo el sur, todo lo que es la Patagonia chilena y después la zona del norte del desierto, ¿no? Y todavía no he tenido oportunidad, pero la verdad que Santiago es una ciudad, bueno, la verdad que es impresionante, es una ciudad, como dicen ellos, del primer mundo, pero del primer mundo es mejor, o sea, lo que es el nivel de vida, lo que son las infraestructuras, los parques que tienen súper cuidados, el metro, tiene un metro espectacular. Es una ciudad que la recorres en bicicleta. No, la verdad que tenemos un poco esa referencia, pero yo me he quedado muy sorprendido. Y después lo que te deja no sé buscar el término, pero sin palabras es cuando llegas y ves una ciudad rodeada por los Andes. Claro. Eso es brutal. O sea, yo delante de yo a 20 minutos tenemos ya uno de los cerros y que tiene 5.400 metros. O sea, allí cuando caen unas gotas de lluvia, allí la cúpula ya es nieve, ¿no? Entonces, está rodeado toda la ciudad, que está en un valle, por toda esa cordillera, es espectacular. O sea, que os animo a que vayáis ahí. Unas vacaciones. No, sin duda. Os animo. Pues Pedro, muchas gracias por acompañarnos Gracias en este episodio, por ponernos los dientes largos con Chile también. Creo que es un destino que tenemos que contemplar. Claro que sí. Y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros también. Muchas gracias. Pues despedimos este episodio. A mí siempre me gusta revisar un poco las claves fundamentales y yo creo que de Pedro Linares hemos aprendido mucho, pero yo me quedaría con 4 ideas. La primera, esa noción que nos daba al principio de que la reputación se construye con 3 bases: la coherencia, transparencia y escucha. En segundo lugar, esa mezcla de realidad y reconocimiento de los públicos como base también de la reputación. Una idea que yo creo que también es importante, en tercer lugar, la necesidad de jerarquizar a stakeholders, es decir, muchas veces se tiende a pensar que el principal público que tenemos o el principal quien nos gobierna, entre comillas, es el cliente, y no siempre tiene por qué ser así. Y luego esa idea también en la que Pedro insistía en que la reputación no solo es cuestión de grandes compañías. Así que nada, hemos tenido hoy un episodio creo que muy interesante y nada, nos vemos en el siguiente.